Vamos a ver en este video cómo llevar a cabo una prueba G cuadrado usando R y R Commander. Abrimos la consola de R y activamos el paquete R Commander. Cargamos el conjunto de datos. Y vamos a retomar el ejercicio 3 de la actividad práctica A, donde veíamos la relación entre una variable independiente, columna, que era disciplina del proyecto, y una variable dependiente, fila, que era el idioma de la revista o libro de publicación del proyecto durante el año 2016. En estadísticos vamos a seleccionar porcentajes por columnas, y en test de hipótesis, test de independencia chi cuadrado, componentes del estadístico chi cuadrado, e imprimir las frecuencias esperadas. Como digresión vamos a decir que la denominación correcta de la técnica es G cuadrado, no chi cuadrado, porque chi es la transliteración inglesa de la letra Y G. Las malas traducciones al español de los manuales norteamericanos de estadística impusieron el uso de chi en lugar de G, que sería la transliteración correcta en lengua española. Es decir, que los norteamericanos, por ejemplo, dicen chi-square, pero se escribe chi-squared, digamos. Pero el uso de manuales que son traducciones del inglés nos ha dejado con una expresión Spanglish, chi cuadrado. Debemos utilizar la expresión correcta, G cuadrado, a pesar de lo que dicen los libros e incluso los paquetes estadísticos. Bueno, cerramos esta digresión y una vez seleccionadas estas opciones, cliqueamos en aceptar. En la ventana de salida obtenemos los resultados. Lo que primero tenemos es la misma tabla de frecuencias del ejercicio 3A, donde está en las celdas condicionales la cantidad de proyectos en cada una de las condiciones. Por ejemplo, hay 3 proyectos que cumplen la condición de haber publicado en español y ser de ciencias agropecuarias. Luego tenemos la tabla de porcentajes en el sentido de la variable independiente, que es la disciplina del proyecto. Y después tenemos el valor de chi cuadrado, que es 91.935, que para 14 grados de libertad, degree of freedom, tiene el siguiente p-valor, 1.633, y hay un agregado en notación científica que está indicando, como el signo es negativo, que la coma debe correrse 13 lugares hacia la izquierda. Entonces lo hacemos. Ese es el p-valor para chi cuadrado con estos grados de libertad. Bien, lo que veíamos entonces en esa actividad práctica 3 es la relación entre dos variables, pero en el plano de la estadística descriptiva o exploratoria, que consiste en analizar los datos de poblaciones o de muestras. La estadística inferencial, en cambio, proporciona métodos que permiten sacar conclusiones sobre una población a partir de los datos de una muestra probabilística. Es decir, que para que este ejercicio tenga sentido, nosotros debemos suponer que los 138 proyectos que tenemos en nuestra matriz de datos constituyen una muestra de una población, a saber, el conjunto de proyectos acreditados por la Universidad de La Plata en el año 2016. Si no hay una muestra, no tiene sentido hablar sobre inferencia estadística, porque repetimos, la inferencia estadística proporciona métodos que permiten sacar conclusiones sobre una población a partir de datos muestrales. Como la muestra que se utiliza es una muestra probabilística,
La estadística inferencial utiliza el lenguaje de la probabilidad para indicar la fiabilidad de sus conclusiones. Hay dos modalidades principales de inferencia estadística. Por un lado está el método de los intervalos de confianza, que se utilizan para estimar un valor o parámetro poblacional. Pongamos un ejemplo habitual de los medios de comunicación, la tasa de desocupación. La tasa de desocupación es un parámetro poblacional, la tasa de desocupación de la República Argentina, ¿no? Es un valor poblacional que se desconoce, pero que se estima a partir de una muestra, a saber, la EPH o encuesta permanente de hogares. El otro método de inferencia estadística es el método de las pruebas de significación, que es el que nos interesa en este video. Las pruebas de significación se utilizan para valorar la evidencia de una afirmación referida a la población. Repetimos, se utilizan para valorar la evidencia de una afirmación o de una hipótesis acerca de la población de la cual se extrajo la muestra. Y cuando hablamos de evidencia, estamos hablando de la evidencia empírica que proporciona la muestra. Los dos métodos de inferencia, los intervalos de confianza y las pruebas de significación, se basan en la distribución muestral de estadísticos. Nos remitimos a la bibliografía para conocer o repasar el concepto de distribución muestral. Hay muchas pruebas de significación estadística. El objetivo de todas ellas es dejar en claro el grado de evidencia que proporciona la muestra en contra de la hipótesis nula. Ahora vamos a ver qué es la hipótesis nula. La pregunta sería ¿por qué vamos a usar en este caso la prueba G cuadrado? La respuesta a la pregunta es que se debe al nivel de medición de las variables. Cuando las variables son categóricas, lo que corresponde es utilizar la prueba G cuadrado. En cambio, con otros niveles de medición se utilizan otras pruebas, como pueden ser la prueba T de Student, la prueba F de Fisher, la inferencia para regresión, el análisis de varianza, etc. Bien, la idea a la cual se refieren las hipótesis que se testean, recién hablábamos de hipótesis nula, gira en torno a dos polos. Es una idea bipolar, por así decirlo. Por un lado está la idea de asociación o relación entre las variables, y por otro lado, en oposición, la idea de independencia estadística de las variables. Bien. Vamos a ver, inferencia para tablas de contingencia. La prueba de G cuadrado se usa para la comparación de varias proporciones poblacionales. Enfatizamos que las afirmaciones, lo que se predica en el campo de la estadística inferencial, se predica en referencia a una población y no a una muestra. Nos interesan afirmaciones que refieren a la población. De manera más restrictiva, también se usa para contrastar si la variable fila y la variable columna, cuyos valores se muestran en una tabla de contingencia, están relacionadas. Y es el caso que nos ocupa a nosotros. Nosotros tenemos una tabla de contingencia y lo que nos interesa saber es justamente si las variables que están implicadas, la disciplina del proyecto y el idioma, la revista o libro en el cual se publica, son variables que están relacionadas o no. O comparar proporciones, que es justamente lo que acabamos de pintar. La proporción, o mejor dicho el porcentaje, que es una proporción multiplicada por 100, observamos que varía. Es decir, hay disciplinas que tienen mayor probabilidad o porcentaje de publicación en inglés y disciplinas que tienen menor probabilidad o porcentaje de publicar en inglés. Es decir, ciencias médicas o ciencias exactas y naturales publican mucho en inglés, mientras que ciencias humanas o ontología o ciencias sociales publican poco en inglés.
Decimos, la estadística inferencial quiere sacar conclusiones acerca de una población. Nosotros suponemos que estos datos de esta tabla provienen de una muestra probabilística. Pero alguien podría decirnos, ¿por qué voy a confiar en los resultados de tu muestra? Si yo sacara otra muestra, tal vez obtuviera porcentajes distintos, incluso si la muestra fuera probabilística. Y otro podría decir, si yo sacara una tercera muestra probabilística de esa población, tal vez obtuviera porcentajes distintos. Si sacara una cuarta, obtendría porcentajes distintos a la de las tres tablas anteriores. Y así podremos proseguir ad infinitum. ¿Por qué? Porque existe variabilidad muestral cuando uno extrae muestras al azar de una población. Y por ello, ¿cuál es la razón para confiar en una muestra en particular como esta, suponiendo que esto fuera una muestra? La respuesta a esa pregunta es compleja en términos de, digamos, de explicación en base a la teoría de las probabilidades, pero en la práctica del análisis estadístico dicha cuestión se resuelve utilizando una prueba de significación. Bien, las pruebas de significación tienen siempre tres pasos, independientemente de cuál sea ella. En este caso la prueba es I², pero la lógica y la interpretación de la misma es siempre igual. El paso 1 es el planteamiento de las hipótesis. Hay que plantear hipótesis referidas, repetimos, a la población. Y las hipótesis para el ejemplo que nos ocupa serían las siguientes. Queremos, en términos de parámetros poblacionales, contrastar la hipótesis nula de no diferencia. Tenemos entonces el concepto de hipótesis nula y vamos a decir que la hipótesis nula es la afirmación que se contrasta en una prueba estadística o en una prueba de significación. Siempre lo que vamos a hacer es tomar la hipótesis nula y someterla a contrastación empírica. La hipótesis nula, que se expresa tal como aparece en pantalla pintado, en general es una hipótesis que predica ausencia de relación, ausencia de diferencia. Por ejemplo, va a decir que esta diferencia de porcentaje que observo en la tabla de contingencia no existe en la población. Si el estudio se realizara en el marco de un diseño experimental, hablaríamos de ausencia de efecto, por ejemplo, de un tratamiento. Y de manera más restrictiva, la hipótesis nula diría no hay relación entre la variable fila y la variable columna de la tabla de contingencia. Bien, esto en cuanto al planteamiento de las hipótesis. Planteamos una hipótesis nula que queremos rechazar en favor de una hipótesis alternativa, que es la hipótesis de investigación, que dice que sí, hay diferencia entre los porcentajes de publicación en inglés o en castellano según disciplina, lo cual equivaldría a decir que hay relación entre la variable fila y la variable columna de la tabla. Bueno, en general, en las pruebas, cuando uno trabaja con inferencia estadística, lo primero que hace, incluso antes de empezar la investigación, es plantear las hipótesis. Es lógico. Las hipótesis están planteadas al comienzo de un proceso de investigación. Luego calcula el estadístico de contraste, y el estadístico de contraste se puede calcular una vez que hacemos la extracción de una muestra probabilística de la población. Y a partir de ello calculamos el estadístico de contraste, que en este caso es el estadístico I². Y vamos a utilizar ese estadístico de contraste I² para hacer la inferencia o para definir en torno de la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque el estadístico de contraste siempre está asociado a un valor P. Siendo el valor P lo que nos indica cuál es la fuerza de la evidencia que proporciona la muestra en contra de la hipótesis nula.
Entonces, en este sentido, adelantamos que un valor P pequeño brinda evidencia en contra de la hipótesis nula. Mientras mayor sea el valor del estadístico de contraste, en este caso, mientras mayor sea el valor de chi cuadrado, menor va a ser el valor P y mayor va a ser la evidencia en contra de la hipótesis nula. Recapitulando entonces, en la teoría lo primero que se hace cuando uno investiga es plantear hipótesis, luego hace el trabajo de campo, extraer la muestra. En este caso, suponemos, buscamos la información y extrajimos una muestra de 238 proyectos de la población de proyectos de la UNLP. Luego calculamos el estadístico chi cuadrado y utilizamos el software para que halle o encuentre el p-valor que le corresponde a ese valor de chi cuadrado. Los valores los tenemos aquí. Nosotros repetimos, aquí está el valor de chi cuadrado, que para estos grados de libertad presenta este p-valor. De entrada podemos ver que ese valor p es pequeño, por lo cual podemos adelantar que la evidencia empírica que proporciona la muestra en contra de la hipótesis nula es fuerte. Avanzamos. ¿Cómo se calcula chi cuadrado? Chi cuadrado se calcula utilizando los recuentos esperados. No se calcula utilizando porcentajes, sino utilizando las frecuencias o recuentos. El recuento esperado para cualquier celda de una tabla de contingencia cuando la hipótesis nula es cierta es igual a recuento esperado igual total fila por total columna sobre total tabla. Veámoslo con el ejemplo. Nosotros tenemos la tabla de recuentos o frecuencias esperadas de nuestra muestra, que es esta que vemos en pantalla. Estos son los recuentos. Por ejemplo, hay 3 proyectos que han publicado en español y son de ciencias agropecuarias. Luego aquí tenemos la tabla de frecuencias esperadas, que la tenemos porque aquí hemos seleccionado la opción imprimir frecuencias esperadas. Frecuencias esperadas. Por ejemplo, la frecuencia esperada de esta celda es 4,98. Veamos de dónde sale. Frecuencias esperadas de la celda condicional. Idioma de la revista de publicación del proyecto y la disciplina del proyecto. La frecuencia esperada es igual a el total fila por total columna sobre total tabla. Entonces vamos a la tabla de frecuencias de nuestra muestra. Tenemos total fila, es la suma de los valores de la fila en la que se encuentra dicha celda. La suma de estos valores, si no me equivoco, da 88. 88 es igual a 88 por suma del total de la columna en la que se encuentra dicha celda, que es 3 más 5 más 1, que es 9. Entonces 88 por 9 sobre, vimos, total de casos de la tabla, total de proyectos de la tabla, es decir, la suma de todos los recuentos que no podemos obtener de la tabla de porcentajes, sumando todos los subtotales o marginales de las columnas. La suma de estos marginales es igual a 159. No son 238 porque hay muchos proyectos que tienen valor perdido en alguna de las dos variables. 159 entonces. Esta cuenta ha de dar este valor. Si hay alguna diferencia se debe al error de redondeo que se deriva de usar menos decimales de los que utiliza el software. Bien, entonces R lo que hace es calcular para cada celda el
el valor esperado bajo el supuesto de hipótesis nula. Es decir, si la hipótesis nula fuese verdadera, esta debería ser la distribución de los recuentos. Nosotros observamos que la distribución de los recuentos observados es diferente, 3, 1, 39, a los recuentos que se esperarían si la hipótesis nula fuese verdadera, 4, 8, 26. Mientras más diferencia se observe entre la tabla de frecuencias observadas y la tabla de frecuencias esperadas, mayor va a ser el valor de chi cuadrado, menor va a ser el p-valor y por ende la evidencia en contra de la hipótesis nula va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque chi cuadrado es un estadístico que diremos que es una medida de diferencia o de distancia entre los recuentos observados y los recuentos esperados bajo el supuesto de hipótesis nula en una tabla de contingencia. La fórmula de chi cuadrado, esta es la letra griega phi a la que hacíamos referencia, mal transliterada como chi. ¿De dónde surge este valor? Valor del estadístico chi cuadrado, de aquí. Para cada celda se suman, recordemos que este símbolo es la letra griega sigma, que quiere decir sumar para todos los casos, como acá tenemos una tabla de contingencia, sumar para todas las celdas lo siguiente: recuento observado menos el recuento esperado elevado al cuadrado sobre el recuento esperado. Entonces veamos, aquí tenemos los componentes de chi cuadrado y para cada celda vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver, componentes de chi cuadrado para la celda para esta celda. ¿De dónde surge este componente de chi cuadrado? Bueno, es igual al recuento observado en la muestra de 3 proyectos menos el recuento que se esperaba bajo el supuesto de hipótesis nula esto elevado al cuadrado. No puedo poner superíndices porque esto es un archivo txt, así que lo escribo, sobre el recuento esperado. Este número debe ser igual a 0.79. Repetimos, si lo hacen a mano o tienen alguna diferencia, se deberá a error de redondeo. Bien, entonces lo que hace el software es calcular para cada celda condicional los componentes de chi cuadrado. Y la suma del conjunto de componentes nos va a dar 91.935. La suma de estos valores es 91,35. Nosotros podemos mirar la tabla de componentes de chi cuadrado para saber cuáles son las diferencias que empujan el valor de chi cuadrado, no chi cuadrado, empujan el valor de chi cuadrado hacia arriba. ¿Cuáles son las relaciones entre categorías de las variables que empujan hacia arriba a chi cuadrado y por tanto llevan al rechazo de la hipótesis nula? Y son los que tienen el componente chi cuadrado más alto. Por ejemplo, este componente de chi cuadrado tiene fuerte impacto sobre el valor del estadístico. Exactas y naturales e inglés. La frecuencia esperada bajo el supuesto de hipótesis nula es 16,49. Debería haber 16 proyectos ahí si no hubiese relación entre las variables. Sin embargo, observamos que hay 33, hay distancia.
Es decir que si no hubiese relación entre las variables, solo 16 proyectos se habrían publicado en inglés. Sin embargo, ese valor es mucho más alto. Es decir, nos está diciendo los proyectos de ciencias exactas publican mucho más en inglés de lo que cabría esperar si no hubiese relación entre las variables. Lo mismo pasa con este componente de G cuadrado. Nos está indicando que acá está, digamos, como se decía antiguamente, acá está la papa. Y aquí también, digamos, los altos componentes de G cuadrado nos dan una pista acerca de qué es lo que está llevando al rechazo de la hipótesis nula, que dice que no hay relación entre las variables. Bien, avanzamos y vamos a ver qué quiere decir significación estadística. Como ya dijimos varias veces, las pruebas de significación valoran la evidencia en contra de la hipótesis nula a partir de la muestra. Significativo, por ejemplo, decir que la relación entre las variables es significativa, quiere decir que es muy poco probable que ocurra al azar. ¿Por qué? Porque como decíamos anteriormente, puede ser que uno obtenga una muestra aleatoria de una población, por azar uno observa relaciones o diferencias de porcentaje que en realidad no existen en la población. Bueno, cuando afirmamos que una relación es significativa, lo que estamos diciendo es que es muy poco probable que ocurra por azar. Por ejemplo, lo que nosotros observamos aquí en nuestra tabla de porcentajes, ¿no? Observamos diferencias. Estas diferencias han ocurrido por azar, por la variabilidad muestral, porque justo nos tocó una muestra sesgada donde observamos estas diferencias, o en realidad dichas diferencias es muy poco probable que se deban al azar y por ende rechazamos que se deben al azar y por ende rechazamos la hipótesis nula que dice que no hay diferencias o que no hay relación entre las variables. Bien, para ello lo que se suele hacer es designar de antemano lo que se denomina nivel de significación o nivel alfa. Aquí tenemos el carácter latino alfa o error tipo 1. El investigador define de antemano cuál debe ser la evidencia en contra de la hipótesis nula para rechazarla. Ejemplo, un nivel alfa 0,05 implica, pasándolo a porcentaje, que habrá un 5% de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera. Es decir, un 95% de confianza vamos a tener de seguridad al rechazar la hipótesis nula. Porque nunca podemos eliminar completamente la posibilidad de equivocarnos en estadística inferencial por la sencilla razón de que estamos trabajando con una muestra de la población. Siempre que trabajamos con una muestra de la población puede resultar que por azar nos toque una muestra que no representa bien a la población, una muestra que contiene error muestral. Lo que nos permite el hecho de que la muestra sea probabilística y de que por lo tanto podamos utilizar la teoría de las probabilidades es que nosotros podamos predicar acerca del riesgo y de la seguridad con la cual rechazamos la hipótesis nula. Sabemos entonces que a medida que el valor P disminuye, aumenta la evidencia en contra de la hipótesis nula. Significativo al nivel alfa 0,05, lo cual se suele expresar como P menor a 0,05, indica que un valor chi cuadrado como el observado no ocurre por azar más del 5% de las veces cuando la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, es poco probable que ese valor chi cuadrado haya ocurrido por azar y por lo tanto decido rechazar la hipótesis nula. En nuestra muestra en particular tenemos este valor de chi cuadrado y tenemos este p valor. En nuestra prueba particular, la posibilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera es del 0,00000, etc. 1633%.
Acá hablo de posibilidad porque he transformado la probabilidad en porcentaje multiplicándola por 100, es decir, he quitado 2 ceros de este número. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula? Y evidentemente no llega al 1%. Es tan baja que decido rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, para nuestro ejercicio vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a adoptar la hipótesis alternativa que dice que hay relación entre la disciplina del proyecto y el idioma en el cual se publica. Evidentemente un valor P tan bajo es una evidencia empírica muy fuerte en contra de la hipótesis nula. Vamos a terminar con lo siguiente, que es una cuestión no menor, por cierto, pero la hemos dejado para el final. Aquí en mensajes, R Commander nos ha puesto un aviso. Dice: la aproximación chi cuadrado puede ser incorrecta. Cuidado con esto. Siempre debemos estar atentos a los mensajes cuando utilizamos pruebas de significación. ¿Qué nos está diciendo? 4 de las frecuencias esperadas de estas frecuencias son inferiores a 1. Es decir, acá tenemos 2, 3, 4. Nos dice 4 de las frecuencias esperadas son inferiores a 1 y 15, muchísimas, de las frecuencias esperadas son inferiores a 5. Las podemos ubicar. La aproximación chi cuadrado es confiable cuando no más del 20% de los recuentos de las celdas son menores que 5. Y además, todos los recuentos esperados deben ser mayores que 1. Repetimos, no más del 20% de los recuentos esperados deben ser menores que 5. No hemos cumplido con esta regla. Y además, todos los recuentos esperados deben ser mayores que 1. Tampoco cumplimos con esta regla. Por lo tanto, esta situación puede invalidar la aproximación chi cuadrado y las conclusiones pueden ser incorrectas. Por lo tanto, estoy potencialmente rechazando la hipótesis nula de manera incorrecta porque no se cumplen los requisitos para la aplicación del coeficiente. En realidad lo que nos está indicando R es que lo que necesitamos para poder levantar esos valores de los recuentos esperados es una muestra más grande. Si la muestra fuese mucho más grande, no sucedería recuentos esperados tan bajos. Bien, decimos esto entonces para que cuando apliquen el ejercicio de inferencia con pruebas de significación estén atentos a que la aproximación chi cuadrado sea confiable. Bien, esperamos que el video les haya resultado interesante.